Saludamos a la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. ¿Nos escucha? Sí, claro que sí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctora, bueno, justamente estábamos hablando de que en este país a rato hay una justicia selectiva. Para ciertos casos, la Fiscalía actúa de una manera inmediata, pero hablábamos del tema de la denuncia que hizo el presidente de la República cuando los acusó de ladrones a algunos asambleístas y al propio el ex candidato a la presidencia Javier Hervas de la Izquierda Democrática también le dijo que quería, le había pedido la exoneración de impuestos. Hasta el momento no hemos visto que la Fiscalía se haya pronunciado sobre estos casos. ¿A qué se debe tal vez esta situación, doctora? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera decir que tenemos más bien una situación de injusticia generalizada. Es incluso mucho decir que hay justicia selectiva, porque en el Ecuador, en primer lugar, en estos momentos estamos viviendo una situación muy grave, porque la justicia se ha dedicado a realizar persecución política a través del instrumento del sistema judicial y sobre todo del sistema penal. Siempre ha existido el OFER, siempre. Los gobiernos han intentado toda la vida realizar persecuciones políticas, es decir, utilizar el sistema judicial para perseguir a los enemigos. Sin embargo, en los últimos tiempos, lo que hemos visto es que al mismo tiempo que florecen el narcotráfico, que florece la delincuencia organizada común, al mismo tiempo existe una actuación de la Fiscalía y una actuación de los jueces directamente relacionada con los casos políticos, con celeridad, con rapidez en ciertos casos y absolutamente con complicidad para ocultar, para inclusive impedir que se hagan las investigaciones o se llegue a esclarecer los hechos. Entonces, yo más bien diría que estamos en una situación de injusticia generalizada. La responsabilidad no es solamente de las leyes, hay un deterioro total de la institucionalidad. En el caso de la justicia tenemos un problema de presupuesto, tenemos un problema de falta de independencia de los jueces, que se ha ido consolidando con el tiempo. Es decir, conforme ha pasado el tiempo, los jueces son menos independientes, dependen más de su correlación con el poder político de turno. Y se llega a atrocidades realmente graves que tarde o temprano van a terminar cayéndose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, me parece a mí que tenemos una situación generalizada de impunidad, por un lado, de persecución, por otro lado, con instituciones que no tienen ninguna respetabilidad, con instituciones que están totalmente deterioradas en su imagen y que además han traído consecuencias muy graves para el país. Doctora, vamos con el tema que justamente planteamos para esta entrevista. ¿Por qué jueces temporales fueron los que sentenciaron al expresidente Rafael Correa y Jorge Glass? ¿Por qué no fueron jueces nombrados que en realidad no den a pensar de una manera pecaminosa de lo que se dio dentro de estos procesos? Sí, me parece bien importante que empecemos a estudiar, a analizar y a conversar sobre el caso de las sentencias en contra de Correa y de Glass. Yo nunca he sido partidario del correísmo, es más, muchos correístas no tienen la menor afinidad conmigo y yo tampoco. Pero eso no puede oscurecer nuestro análisis para ver lo que pasó. Y realmente las sentencias, sobre todo en el caso de sobornos, es una sentencia que carece del más mínimo fundamento jurídico. Ahí es donde apareció el influjo psíquico, ahí es donde apareció que no pudieron probar más que, me parece, $6,000 que estaban por allí andando,
Y me parece a mí muy grave esa situación, porque para llegar a ese punto fue necesario tener jueces temporales. ¿Qué significa esto de los jueces temporales? Yo le quiero recordar a la ciudadanía que existen 21 jueces en la Corte Nacional, que durante el Consejo Transitorio de Participación se decidió nombrar un Consejo Transitorio de la Judicatura donde estuve yo. Precisamente nuestro Consejo Transitorio fue sacado del Consejo porque hubo una discrepancia fuerte en el tema de la evaluación. En mi caso y en el caso de Juan Pablo Albán, nos opusimos a que se hiciera una evaluación sin que se tome en cuenta lo que dice la Constitución y la ley. Eso ocasionó, desde luego, que al Consejo de Participación Transitorio no le guste, nos impida la evaluación y que se nombre otro consejo. Este otro consejo lo que hizo fue destituir al margen de la ley. Esto no significa que los jueces anteriores hayan sido buenos, no es así, pero los destituyó al margen de la ley. Y para suplir la carencia de jueces, nombró jueces temporales, con una resolución administrativa del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué los jueces, además con una figura que no existe, el de conjuez temporal? Porque así les nombraron, con jueces temporales. Esa figura no está ni en la Constitución ni en la ley. Y estos fueron, dos de ellos al menos, fueron los jueces que sancionaron a Correa. Ahora bien, ¿por qué no es adecuado para la democracia, para las instituciones jurídicas, tener jueces temporales? Porque los jueces temporales no tienen estabilidad en el puesto, es decir, llegaron allí por coincidencia o por favores. Y si es que llegaron por favores o por coincidencia, su puesto está en peligro si es que no acatan las decisiones de quien puede dar por terminado ese nombramiento. Es decir, si es que esos jueces llegaron por favores o porque le agradaron a la persona que les seleccionó, si es que a esa persona dejan de agradarle, termina su estabilidad. Entonces, los jueces temporales no es que están prohibidos en nuestra Constitución y en nuestra ley de gana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en múltiples ocasiones en contra de conformar tribunales ad hoc, porque cuando están jueces temporales lo que se hace son tribunales ad hoc, que terminan sentenciando precisamente casos con importancia política. Es decir, a la vuelta de la esquina vamos a tener nulidades en estos casos, no solo por el fondo, sino también por la forma, sobre todo en la competencia de aquellos tribunales que sancionaron. Entonces, por supuesto, cuando uno mira que esta hipótesis de que se intenta perseguir políticamente a ciertas personas, es perfectamente plausible pensar que estos jueces temporales, al no tener independencia judicial, lo que hacen es cumplir órdenes. Y estas órdenes puede ser eliminar del espectro político a un opositor político. Entonces, al margen, y yo quisiera anotar una cosa más, no se trata solo de Correa y de Glass. Tenemos muchas personas que están siendo juzgadas por jueces temporales, sin independencia judicial, y en contra de todos ellos, de todas ellas se está cometiendo irregularidades que tarde o temprano van a salir a la luz y tendremos que pagar todos los ecuatorianos. Uh-huh. Es decir, doctora, esta figura no es que está prohibida dentro de la Constitución. Está prohibida, porque no existe. Sí, está prohibida. Lo que quería decir es que no está prohibida solo en la Constitución y en la ley. Está prohibida también por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos juicios tarde o temprano se caerán. Sí, además yo creo que en este momento ya hay como una conciencia generalizada de que en realidad estos juicios no tienen fundamento jurídico suficiente y que no fue gratis que hubo en estos juicios jueces temporales. Entonces ya hay, digamos, más claridad.
respecto a cuál ha sido el papel, por ejemplo, de la Fiscalía, cuál ha sido el papel de los jueces temporales, y además de que son sentencias sin fundamento jurídico. Hablar de influjo psíquico, hablar de delincuencia organizada o de asociación para delinquir, sin establecer cómo fue el mecanismo de orden que había dentro de esa organización, porque eso es lo que exige la ley, significa que son sentencias sin fundamento jurídico. Esto al margen de decir que no se hayan cometido excesos y que deben ser juzgados además durante el correísmo, pero eso no tiene nada que ver con la consecuencia de inventarse pruebas, de inventarse conceptos como este de influjo psíquico para sentenciar a una persona con el fin de eliminarla políticamente, ¿no? Ese influjo psíquico esa sentencia por el influjo psíquico que le hicieron al expresidente Correa, llama mucho la atención. ¿En qué se basaron para sentenciar bajo ese argumento, doctora? Bueno, ahí hay que analizar algunas cuestiones, ¿no? La primera cuestión es que la prueba fue insuficiente. Entonces no lograban conectar justamente la cuestión de la supuesta solicitud de sobornos, etcétera, con la existencia de pagos. No lograban conectar a Rafael Correa. Entonces, que se inventaron esta noción del influjo psíquico. Eso fue, o sea, lo que nos muestra ahí es una deficiencia de actuación de la Fiscalía y además un respeto mínimo por las leyes, porque lo que les interesaba era sentenciar, punto. No les interesaba establecer con suficientes pruebas que existió tal o cual delito. Entonces, esta concepción que además, según los expertos, no existe en nuestra legislación, esta del influjo psíquico. Por otro lado, además, es una concepción muy vieja dentro del derecho penal. Entonces, me parece a mí que lo que se hizo fue atender, yo diría, las exigencias de una prensa que está ubicada sobre todo en los medios hegemónicos, que exigía sangre, ¿no? Que exigía venganza y que no importaba los mecanismos que se utilicen para justamente sentenciar a una persona, con el fin además de eliminarle políticamente como rival político, ¿no? Y miren las consecuencias en las que estamos. Justamente esto es utilizado como un show. Lo de Glass, todo esto es utilizado como un show para evitar la preocupación sobre los grandes temas, el tema de la violencia, el tema del narcotráfico, el tema de la inseguridad, el tema de las condiciones económicas, la falta de empleo, etcétera. Esto es, digamos, ha pasado a un segundo puesto debido al show que ofrece la judicialización de la política. Y ahí estamos con un país devastado, con un país sin instituciones y realmente empobrecido al máximo. Doctora, ¿usted no cree que tal vez los medios de comunicación tradicionales y nacionales son los culpables de todo el desastre que está viviendo el país? Porque recordemos que en algún momento el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, el doctor Trujillo, que en paz descanse, dijo que él estaba por encima de la Constitución y los medios de comunicación se quedaron callados. Pero tal vez si lo decía otra persona, se le iban encima. Y así hemos visto como cuando quieren posicionar algo, cuando alguien de su agrado está dentro del poder y quieren destruir a un político, se ponen de acuerdo. Yo revisaba el otro día los videos de tanto de Ecoavisa y Teleamazonas, el día que lo metieron, salió Glass. Le dedicaron 14 minutos a Jorge Glass, pero dentro de esos 14 minutos no se tomaron la molestia de entrevistar por lo menos al abogado de Glass. Entrevistaron a 7 u 8 personas que arremetían contra Jorge Glass. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, están directamente relacionados con una postura política, además con grupos económicos poderosos y que le hacen un trabajo
comunicacional, propagandístico a la derecha. Y esto ha sido así no solo en nuestro país, sino en muchos otros países alrededor del mundo. Y tienen una función específica y es justamente distraer la atención de los puntos centrales, es cumplir con la pauta de determinados grupos económicos o del propio gobierno. Entonces, los medios de comunicación, por supuesto que son responsables, pero no son los únicos, ¿no? Hay una serie de otros elementos sociales alrededor de los cuales se teje esta cuestión que va más allá simplemente de los casos de Glass, de Correa, de Freddy Carrión. Va al tema de la desaparición del Estado, de su achicamiento. Entonces ahí se explican un montón de cosas. Por ejemplo, se explica que no haya una política pública para el tema de seguridad, que básicamente la política del Estado sea allá que se maten las mafias, sin entender que estas mafias existen porque hay, en primer lugar, un alejamiento del Estado de la sociedad, pero además porque hay una extrema desigualdad en el país. Entonces, estamos hablando de que en todo esto hay una serie de responsables, empezando por el gobierno, desde luego, por la Asamblea, por el Ejecutivo, por los medios de comunicación y por la ciudadanía que ha visto o que intenta alejarse de esos temas, no darle la cara pensando que son temas lejanos, que son temas políticos y que en ellos no debemos meternos. Entonces, los medios de comunicación hacen su papel y su papel es distraer de los temas centrales, su papel es, conforme a la pauta que reciben, hacer propaganda de determinada posición política, de determinado grupo político. Entonces, nosotros estamos en una situación complicada porque la realidad nos exige que nos demos cuenta de qué es lo que ocurre, de que hay medios hegemónicos que lo que pretenden poner en la palestra son los temas que le corresponde al gobierno. Por ejemplo, si usted ahora ve los noticieros grandes, encuentra que es una crónica roja constante. No está mal la crónica roja, es una parte, me imagino, del periodismo, además bien hecha, supongo yo, que tiene sus aportes a la sociedad, etcétera. Pero los grandes noticieros son una crónica roja. ¿Qué es lo que pretenden imponer en la sociedad? La idea de que es necesario mano dura. Entonces, de que es necesario meter a la gente a la cárcel, de que es necesario aumentar las penas. De hecho, se ha escuchado en algunas partes que empiezan a decir que Bukele es un referente a seguir. Entonces, hay que tomar en cuenta que en estas situaciones de caos total, de desinstitucionalización, lo que buscan los grupos hegemónicos, lo que busca la élite en el poder, en este caso la élite bancaria, junto con los grandes medios de comunicación, es posicionar la idea de que no necesitamos democracia, que necesitamos autoritarismo, que necesitamos darle poder a la policía, a los militares, que necesitamos que la gente vaya a la cárcel. En la cárcel no solo están las personas que han cometido delitos, y en la cárcel están muchas personas inocentes, de empezar, y en segundo lugar, muchos de esos delitos no son la idea que tenemos todos en la cabeza de que sí, los grandes asesinos, no, corresponden a una pequeña población de la cárcel. Son ellos los que tendrían que estar en la cárcel, las demás personas tienen que estar afuera de la cárcel. Porque va a llegar un momento en que vamos a tener cárceles gigantes para que cualquier cosa sea considerada un delito y atirnos a la cárcel. Eso es no solo inhumano, sino que es una muestra de la falta, digamos, de una concepción feudal de la sociedad, de una concepción no racional de la sociedad, donde creemos que todo aquel que piensa distinto, todo aquel que hace una cosa que a nosotros no nos parece, tiene que estar en la cárcel. Entonces, es peligrosísimo para la democracia, para lo poco que queda de nuestra democracia, que los grandes medios de comunicación tengan un relato como aquel de que todos los que nos parecen o les parecen mal a los medios de comunicación tienen que estar en la cárcel, y que además no importa que las cárceles tengan las condiciones que tengan. Pues estamos hablando de un problema muy serio donde hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación.
Doctora, muy buen día. Le saluda Luis Villasís. Muchísimo gusto de tenerla aquí en Ecuador en directo en Los Especialistas. Vamos a contextualizar un poquito para las personas que recién se están enganchando a nuestra sintonía. Doctora, usted ha mostrado un panorama que quisiéramos que sea alentador, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Nos ha hablado de una injusticia generalizada. Son declaraciones realmente, realmente no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero ha hablado de injusticia generalizada, ha hablado de un cerco mediático, ha hablado de que hay una complicidad, es lo que la ciudadanía siente, falta de presupuesto y también falta de independencia de los jueces. La ciudadanía se pronuncia a diario en las redes sociales sobre el comportamiento del sistema judicial. Y yo le pregunto lo siguiente: ¿cómo solucionar, cómo mejorar el sistema judicial y aparte cómo revertir estos procesos que en determinado momento usted los ha manifestado que se van a declarar nulos y que podrían caer en organismos internacionales y vuelta el Estado, o sea, todos nosotros vamos a tener que resarcir a todas estas personas que han sido perjudicadas? Particularmente hablamos de todas las que han formado parte de este proceso de injusticias, ¿verdad? De justicia selectiva. No hablemos solamente de Jorge Glass y de Rafael Correa, que también son casos muy sonados en los que la prensa ha prestado especial atención. Pero ahí usted menciona que hay otros ciudadanos que están siendo afectados por estos nombramientos o por estos jueces temporales, y con jueces temporales que son figuras que ni siquiera existen dentro de la Constitución y que han perjudicado, han destruido vidas, y eso hay que decirlo con claridad y en determinado momento. ¿Cómo desentrañar todo esto y cómo hacer que esas personas recuperen su buen nombre, que al final de la jornada por derecho le corresponde a todo ciudadano, su buen nombre, su honra, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, para que no sea una letanía de quejas, me parece que es importante decir qué hay que hacer. O por lo menos, bueno, una opinión, porque esto hay que debatirlo, no es que eso es lo que hay que hacer, pero hay que debatirlo. La primera cuestión es que la ciudadanía, todos y todas debemos comprender que si nosotros no nos apersonamos del tema del poder judicial, de atenderlo, de revisarlo, de controlarlo, vamos a estar en este círculo vicioso toda la vida. Entonces, recordemos que desde hace mucho tiempo, incluido el correísmo, hay un afán por controlar la justicia. ¿Por qué? Porque allí se pueden destruir vidas, se pueden destruir honras, se pueden destruir familias. Montesquieu decía que el poder judicial es el poder terrible, porque allí no hay a quien más acudir cuando ya se dicta una sentencia. Entonces, y peor, una pena. Entonces, lo primero es apersonarse como ciudadanos de que también el Poder Judicial es un poder del Estado que requiere control. Y que requiere control ciudadano, no de los partidos políticos solamente, no de las otras instituciones del Estado solamente. O sea, no podemos confiar el control del Poder Judicial solamente al Consejo de la Judicatura. Porque ya sabemos que el Consejo de la Judicatura se nombra a través de los intereses políticos, de los intereses que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Depende de las mayorías de los partidos políticos. Entonces necesitamos apersonarnos, necesitamos buscar mecanismos desde la ciudadanía de control de esos jueces, jueces que ni siquiera sabemos los nombres. Porque a nivel nacional, le aseguro que sobre los jueces de la Corte Nacional no habrá muchos que conozcan quiénes son, pero esos jueces son un poder del Estado que decide sobre las vidas de muchas personas y que tarde o temprano cualquiera de nosotros podemos estar allí sin control alguno de la ciudadanía. Entonces, la primera cuestión, control de la ciudadanía. Hay que buscar instituciones para permitir que la ciudadanía entre a controlar cómo funcionan los jueces. Segunda cuestión, el tema de la designación de los jueces. Tiene que tomarse en serio la designación y tiene que tomarse en serio por parte de la ciudadanía. No se trata de presentar 2000 preguntas para que ellos contesten, preguntas además que son obvias, que usted si tiene la Constitución al lado las puede contestar, o si tiene el Código Orgánico General de Procesos o el COIP, las puede contestar. Es increíble que la reproducción del sistema memorístico de las universidades se haga también en los concursos de los jueces nacionales. Lo que nosotros necesitamos a un juez
nacional preguntarle es si va a ser capaz de oponerse a una orden de un presidente de la República, si es que eso le toca enfrentar. ¿Recuerdan ustedes cuando se discutía que las decisiones de la Corte Nacional, en ese tiempo Corte Suprema de Justicia, se tomaban en el cortijo? Porque siempre el Poder Judicial fue influenciado por el Partido Social Cristiano. Entonces, ahora lo que hay que saber de un juez que va a ir allí es si va a ser capaz de oponerse a las órdenes que le den los grandes políticos de nuestro país. Pero para eso necesitamos que la ciudadanía sepa quién es el señor o la señora, sepa de dónde viene, no los artículos que escribe, no los libros que escribe, sino quién es esta persona, si es una persona coherente, si es una persona que está del lado de la honestidad, la rectitud, y no solamente el número de libros o el número de artículos que pudo haber escrito. Pues en la Corte Nacional tenemos en este momento jueces temporales, jueces que han sido seleccionados, como ya tuvo un concurso, pero un concurso espurio, porque es un concurso en el que se les ha medido cuánto saben de la ley y cuánto saben de la Constitución. Y se ha hecho además una entrevista que es calificada de manera súper arbitraria, pero eso no es lo que importa de un juez, importa su imparcialidad, importa su capacidad de mantener la independencia judicial. Y no se trata de declaraciones, porque hemos escuchado todos los días al señor, por ejemplo, Iván Cepicela diciendo que sí, que la Corte es independiente, y hace unos pocos días sale en una entrevista de televisión citando los casos paradigmáticos. Y en estos casos paradigmáticos saca el caso de Freddy Carrión, sin acordarse que hay un principio de inocencia que según la Constitución rige hasta que haya sentencia ejecutorial. O sea, está adelantando criterio de la Corte Nacional. Aún no se hace la apelación, aún no se hace la casación. Y él dice que es un caso paradigmático porque ya está sentenciado en primera instancia. Eso quiere decir que su presunción de inocencia todavía rige. Sentenciado además de una manera absolutamente irregular, donde a un juez de la Corte Nacional, de la Corte Suprema de este país, se le ocurrió decir que la razón por la que se justifica la adulteración de fechas de la fiscal general en un documento público es por un lapsus de informalidad. Eso dijo un juez en una audiencia y en una sentencia, un juez de la Corte Nacional. Entonces, el control, la capacitación, y no se trata del número de juicios que usted tenga allí, porque se supone que los jueces saben de presunción de inocencia, pero no se les ocurre en ciertos casos acordarse de eso. Se trata de la capacidad que tiene que tener una carrera judicial para que sea poco rentable para los jueces o aceptar una orden del poder político o aceptar sobornos. Si no hay una carrera judicial, el juez sabe que mañana o pasado puede estar en la calle. Entonces, ¿con qué posibilidades el juez va a sostener su punto jurídico en contra de las autoridades políticas? Por ejemplo, si no hay una carrera judicial. Es necesario una carrera judicial, es necesario una verdadera escuela judicial, es necesario procesos de selección donde estemos involucrados la ciudadanía y son necesarios procesos de control donde esté involucrada la ciudadanía. No se trata de mejorar el Consejo de la Judicatura, no ese es el camino porque ya nos lo ha demostrado, sino que la ciudadanía tiene que empoderarse, tenemos que buscar un mecanismo de participar en la selección de los jueces, no con una veeduría, sino con calificaciones. Tenemos que buscar un mecanismo de llevar a juicio político a los jueces de la Corte Nacional con firmas de la ciudadanía. Tenemos que someterlos a control de la ciudadanía a esos jueces también. Muchísimas gracias, doctora. Esas firmas y todo ese proceso que usted lo ha mencionado, ¿hay algún antecedente, hay algún proceso que está rigiendo en este momento de algún observatorio o algo que los televidentes que nos están viendo en este momento puedan decir hacia allá hay que ir o vamos a relacionarnos con este grupo para nosotros poder hacer también veeduría ciudadana y poder empezar a ejercer un poco de control en algo que a veces hay muchísimo temor
temor, porque ya cuando tú te vas metiendo bien adentro, te puedes encontrar con ciertas cosas un poquito desagradables. Ojalá, Dios no quiera, Jaime, que la delincuencia, el crimen organizado que está generalizado, llegue a penetrar en las estructuras jurídicas, ¿no? Eso sería tremendo, pero sí nos gustaría que nos explicase un poco de los antecedentes del proceso. Bueno, yo formo parte de un colectivo que se llama Acción Jurídica Popular. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el tema, primero de pelear contra la política neoliberal absoluta que ha traído este gobierno. También impulsamos una serie de acciones por el tema de octubre del 2019, acciones jurídicas. Y en este momento estamos trabajando una propuesta para la reforma judicial. Una reforma judicial donde para nosotros es fundamental la participación ciudadana. La idea es esto, la idea es hacer esto que estaba mencionando, tomando en cuenta además que ya se acercan los nombramientos del defensor del pueblo, del defensor público, que ya vemos los problemas. Recuerden ustedes, todos son encargados: Contralor, encargado; Defensor del pueblo, encargado; Defensoría pública, encargado; Tribunal Contencioso Electoral, hay por ahí unas personas que se han prorrogado en sus funciones. Entonces, todo está encargado en este país. ¿Y por qué es necesario para el gobierno que estén encargados? Porque tienen poca independencia, porque no hay independencia. Entonces, sí, nosotros estamos planteando a través de experiencias ciudadanas, a través de recoger firmas, a través de iniciativas populares normativas, llevar adelante este proceso. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Llevamos adelante la revocatoria de la alcaldía del señor Castillo de Loja. También lo hicimos con el señor Rodas del Quito. Al final no nos dio los tiempos para sacarlo, porque ya el señor cumplió su periodo, y una serie de acciones relativas a la impunidad en torno a las muertes de líderes sociales y de personas que actuamos en octubre del 2019. Entonces, nada, decirle a la ciudadanía que hay que pelear el espacio que nos corresponde como ciudadanos, hay que pelear el espacio de también tener voz y voto en las instituciones estatales. Doctora, antes de que se me vaya, me gustaría que en unos 30, 40 segundos me resuma. Yo he escuchado a la fiscal general Diana Salazar que dice que la prisión preventiva es el último recurso que se debe agotar, pero al parecer ella predica, pero no practica. Es el primer recurso que impone para un proceso. Este tema de la prisión preventiva me parece que esto es como una sentencia por anticipada para un ser humano. ¿Usted no cree que es así? Claro que sí, coincido con usted. Mire, la prisión preventiva es una decisión de última ratio. Y lo que ha hecho siempre la fiscal general, sobre todo en estos casos, es siempre pedir prisión preventiva. Y obviamente eso significa, primero, desconocer lo que dice la Constitución, que es de última ratio. Pero además la fiscal en el concurso, recuerden ustedes cuando el Trujillo le pregunta cuál es la razón o cómo podíamos hacer para evitar la impunidad, que todos los que estén procesados vayan en la formulación de cargos con prisión preventiva, es decir, que además se contradeciría ella misma, pero siempre ha utilizado esto como primera opción. Eso es violatorio de la Constitución, de instrumentos internacionales de derechos humanos, porque hay una presunción de inocencia. Mire, nuestro sistema penal funciona como un sistema de la Inquisición. En la Inquisición uno no sabía por qué le acusan ni cómo va a ser el proceso. Así ocurre hasta ahora. La Fiscalía es una institución que no ha tenido reforma en las últimas décadas. Es una institución caduca, que además tiene al frente una persona con graves deficiencias en su formación, en su conocimiento. Entonces ahí tenemos un problema mayor, porque hay que evitar además que se concentre el poder en una sola persona, y más aún en el poder de quien investiga penalmente. Hay que pensar en un consejo de fiscales, porque es más difícil convencer a 4 que a una sola persona. Pero además tenemos que esta institución funciona mal en Quito. Usted puede imaginarse cómo funciona
en los rincones más apartados del país, donde los fiscales cobran para sacarle a una persona de un proceso penal. Entonces, la Fiscalía es una de las instituciones que requiere a gritos reforma. Y de eso tenemos que personarnos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctora, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista y creo que a partir de ahora la vamos a seguir teniendo en este espacio. Ojalá su agenda le dé tiempo para acompañarnos aquí en Los Especialistas. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo muy cordial, les agradezco mucho a su audiencia también por escucharme.